Vamos a ver nuestras Biblias. Primera de Juan 3:24. Vamos a ver el 3:24 y el 4:1. Esa va a ser la base de nuestro estudio en este día. Vamos a continuar con esta serie, Cartas de un Padre. Este es el tema número 22 de esta serie. El tema de hoy se titula Probad los espíritus. ¿Okay? Y no voy a hablar de espiritismo ni que muchas gentes que obviamente cuando están sacando demonios, que eso es real, ¿okay? Eso es real. O sea, no piensen que nada más ser en el exorcista y cosas así. No, eso es real. O sea, llega un movimiento espiritual, sí existe, es verdad, pero no nos referimos a ese punto. No vamos, o sea, quítense de la mente el punto de sacar demonios y cosas, no vamos a hablar de eso, ¿okay? Vamos a hablar de la doctrina que muchas personas hablan y que presumen que son de Dios, ¿okay? Dice ahí, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu, o por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Uno de los problemas que hoy tiene la iglesia, y lo digo así puntualmente, es la ignorancia. La iglesia vive en un punto donde piensa que porque hacen milagros ciertas personas o porque dicen amén, entonces son de Dios. La manera de probar los espíritus, hermanos, tiene mucho que ver con el conocimiento que tenemos. ¿Okay? O sea, tienes que tener conocimiento de la Biblia. Si no tienes conocimiento, lo que va a ocurrir es que pues te venden un espejito y te lo compras. Fíjate, o sea, hasta por el punto secular, cuando tú quieres identificar unos zapatos o ropa que es de buena marca, o sea, de verdad de marca XY, no sé, a una imitación, debes tener conocimiento de cómo es la hechura de esa prenda. Conocimiento. O sea, si tú vas a una tienda y tú dices, ay, tiene la etiqueta, pero no te fijas en la hechura, nada de eso, puede ser que te vendan un espejito. O sea, puede ser que tenga la etiqueta, pero no es una ropa de esa marca. ¿Ok? Vamos a ver Timoteo 1:4:1, 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1. Dice ahí, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente. Ahí vemos la diferencia de esta palabra Espíritu con E mayúscula, Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí la palabra escuchar o escuchando significa realmente sostener la mente. Y quiere decir que estás prestando atención a algo fuera de Dios. Eso significa. Adherirse a. Si hay algo que es una fuente de estas cosas, de espíritus engañadores, es el internet. Oye, ponle ahí en YouTube predicaciones cristianas y te saca basura y te saca cosas que sí es. La cuestión es que cómo identificas la basura de la buena doctrina. Por tu conocimiento que tengas. O sea, tienes que escuchar. O sea, obviamente pues, tú dices, ay, yo confío en el buscador, ¿no? Entonces le das clic, video, y te empieza a sacar, que empieza a hablar, no sé. Imagínate, o sea, a nosotros como humanos nos gusta que nos hablen de cosas así como que
muy elevadas, ¿no? Por si yo escuché a un hombre, no digo que sea falso, pero para mí se vuela, ¿no? O sea, su doctrina esencial es buena, pero yo escuché por decir, dice, es que yo les voy a mostrar lo que vamos a hacer, lo que va a hacer la iglesia cuando venga el arrebatamiento. Entonces él empezaba a sacar versículos así del Apocalipsis, y si no, arrebatamiento venga, Jesús se va a llevar a su novia y le va a dar un paseo por el espacio. Y sacaba versos del Apocalipsis, o sea, fíjate, sacaba la Biblia. Entonces, entonces sí voy a conocer Saturno y Júpiter y todo eso porque me va a dar un paseo el Señor. Vea, ¿es cierto eso, pastor, o no? Yo te voy a responder, ¿en qué afecta eso tu salvación? ¿Te hace ser más sabio? ¿Te hace ser mejor persona? ¿Mejor esposa que vayas a conocer Júpiter? Creo que no. Entonces no es eso. Saber esas cosas. Te date cuenta, o sea, hay muchas cosas de esas en el internet, ¿eh? La cuestión es cuando te adhieres al pensamiento que esa persona vertió. Y lo tomas como palabra autoritativa. O sea, como que no tiene error. Amigo, y yo te digo, no, mira, estás mal, o sea, eso que él dijo no tiene nada que ver. No, pero lo dijo. Y luego otra vez sacan, y tiene una iglesia grande. ¿Y? ¿Eso qué? La Biblia dice, te lo voy a responder, la Biblia dice que el camino a la perdición es ancho y espacioso y muchos van por él. O sea, el hecho de que tenga una iglesia mega grande no quiere decir que es la verdad. No quiere decir que es la verdad. Tenemos que probar la doctrina que ir diciendo. Pues digo, ese es un problema del día de hoy. O sea, gracias a Dios por el internet, yo he encontrado muchos libros allí, muchos audios, puedes leer muchas cosas, pero también hay cosas en el internet que no te conviene ni verlas, porque ni escuchar a esas personas que... apenas un hermano se me acercó el día viernes y me dijo, no, ¿ya viste la nueva que dijo este hombre que tiene nombre de dinero? Es un guatemalteco, yo soy pastor, que tiene una mega iglesia. Que dice que tú estás pobre porque quieres. Si te has pobre, dile a los ángeles que intercedan por ti. Esa es una doctrina gnóstica. Ay, pero hace milagros. ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, es que cuando yo lo veo en el enlace, siento como que mi corazón vibra. Mental. Prueba la doctrina. Esa doctrina no es de Dios. Sin embargo, hay muchos que nada más se los tocas y se enojan. ¿No? No toques a mi pastor. Entonces, escuchar doctrinas de demonios, a escuchar una enseñanza que agrede las escrituras. Agrede las escrituras. Entonces son hombres que vieron un versículo, pero no les aconsejó el Espíritu Santo, sino un espíritu engañoso les dijo, mira, ahí dice eso. Ya ves, lo que tú estás pensando estás bien, porque ahí lo dice. Dice ahí versículo 2, 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos. ¿Qué significa? Que son gente que no solamente en falsa doctrina, sino que fingen que son de Dios. Fingen ser cristianos, fingen ser enviados de Dios, fingen, y en ese fingimiento mienten. O sea, aquí no tenemos en la puerta un escáner, tú sí eres, tú no, tú sí, tú no lo tenemos. O sea, aquí es un lugar público y entra cualquier tipo de persona. Y puede entrar uno que no sea, y decir amén y aleluya. Pero está fingiendo, o sea, que es. Entonces, al mentir, el problema con esto es que cuando mienten, no tienen cargo de conciencia. No tienen cargos de corazón de haber desviado a muchos de la fe.
Ese es el problema, o sea, que esa gente ya se adhirió a otro pensamiento que no es de Dios, pero no solamente se queda conforme con eso, sino que quieren que hagan, que se adhieran a ese falso pensamiento porque le acomoda bien. Y anda fingiendo, o sea, se mete a la iglesia fingiendo para tener más adeptos al pensamiento errado que ya tiene. Entonces, regresando al verso 1 de Timoteo. ¿Qué pasa qué pasa cuando alguien no está guardando los mandamientos de Dios y no está estudiando las Escrituras? Corre el riesgo de apostatar. Corre el riesgo de apostatar. ¿Qué es apostatar? La palabra griega que se utiliza en este verso 4 es la palabra griega afistemi y significa remover. Remover, o sea, que estás en un lugar y te quitan de ahí. También significa instigar a la rebeldía. Instigar a la rebeldía. O sea, no le creas al pastor. Está exagerando. Eso no dice la Biblia. Porque, a ver, ¿tú envías a tu hijo al infierno? No, Dios no te puede enviar al infierno. A ver, el pastor dice que si no perseveramos, pero a ver, ¿dónde está la seguridad de la salvación? Entonces te instiga a la rebeldía. Y a pesar de que uno les explica de que ahí lo dice, no, pero yo no estoy de acuerdo. Te instiga a la rebeldía. Eso es apostatar, porque alguien que está utilizando mal la Escritura fuera del contexto para hacer un pretexto es un apóstata. Porque está utilizando la palabra de Dios erradamente. Y eso hacía un falso profeta. Así dijo Dios, ¿no? En Jeremías dice, ustedes sus encantadores y sus soñadores y sus profetas les profetizan cuando yo no los envíe, son mentirosos. Y apartan al pueblo diciéndoles que hay paz y no hay paz. También apostatar significa hacer desistir. O sea, que estabas bien firme en Cristo, que querías estudiar más la Biblia, pero esa gente llega contigo y te dice, no es tanto estudio, ¿para qué te metas al instituto bíblico? No, para tanto, o sea, tú nada más con que vayas los domingos y alguno que otro día, pues ya con eso. Esa persona que estaba bien fervorosa corre el peligro de apostatar porque no tiene suficiente conocimiento para probar las doctrinas que hay allá afuera. Mira, ayer que estaba platicando con un pastor, allí de México, me dicen, ¿a poco hay muchas iglesias allá en Apizaco? Y ¿sabes qué me di cuenta? Que nosotros somos la iglesia más céntrica, aquí, porque estamos casi en el centro. Y alrededor, yo conozco varias, que, ay hermano, ¿qué tipo de doctrina tienen? En serio, tienen una doctrina, pero de verdad de demonios. ¿Por qué? Porque hablan cosas basadas en la Biblia que no dice la Biblia. Entonces imagínate un cristiano que viene a casa de oración, pero no estudia, o sea, no quiere instruir. Pues cuando salgas estás rodeado de doctrinas extrañas. Te vas a ir un día. ¿A dónde? A donde más te acomode. A donde más te acomode. O sea, eso que está predicando el pastor, eso de que si no persevero me voy a ir al infierno, como que no me gusta. No me gusta bien la verdad. ¿Dónde dicen? No importa lo que tú hagas, no importa, la salvación no se pierda. Me voy para allá. Porque así no importa si hago lo que yo hago, mis tranzas, yo me voy a ir al cielo. Te vas a ir a donde te acomode, no donde Dios te lleve, donde te acomode. También la palabra apostar significa desertar. ¿Quién deserta? Uno que estuvo, uno que se dijo cristiano. O sea, ¿quién apostata? Los de adentro, no los de afuera. Los de afuera, ¿qué? ¿Conocen? Los de adentro son los que apostatan, los que estuvieron, los que escucharon. Incluso dice Hebreos, entendieron algunas cosas de los misterios celestiales. Entendieron y aún así apostataron. Entonces, apostasía quiere decir que estaban caminando bien y de repente abandonaron. Pablo se lo dijo a los Gálatas, ¿no? Gálatas 3:1, vamos a ver ahí.
Gálatas 3:1. Es lo que dice ahí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice ahí. ¿Recibiste por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué estaba diciendo ahí Pablo? Que alguien los había hechizado. ¿Cómo? No les había dado un menjurje, y hicieron una cazuela, y echaron patas de rana, y ancas de sapo, no. Lo que hicieron que vinieron falsos maestros, llegaron a la iglesia en Galacia, y los hechizaron con una falsa doctrina. ¿Y qué estaban haciendo con los Gálatas? Que desistieran. ¿Y qué es desistir? Apostatar. Por eso dice, ¿sois? O sea, eso es una palabra fuerte en el griego. Significa, ¿tan estúpidos sois? Ya que nada más cómo les está hablando Pablo, ¿eh? ¿Por qué? Porque es algo delicado. Si ya para hablar de eso es porque es algo delicado. O sea, ya cuando veo que estás apostatando es algo porque eso habla de abandonar la salvación. No te nada más. No es que la pierdas, es que la abandonas voluntariamente. Dices, no, ya no quiero. Por eso les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, estaban caminando bien, Gálatas, ¿qué les pasó? Estaban caminando en el camino de Cristo, sabían que era por gracia, no por obras, estaban caminando Cristo y ahora regresaron, desertaron y se fueron otra vez a lo anterior. Entonces veamos lo que hace la falta de permanencia en Cristo, ¿eh? Desistimos. Abandonamos, nos hacemos a un lado del camino marcado por Jesús. Eso es lo que empieza a decir el apóstol Juan. Es decir, 3:24 de primera de Juan. El que guarda sus mandamientos permanece en él. Otra vez, permanecer. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, sencillamente es estar en los mandamientos de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso nos hace sabios, nos hace estar nos hace estar en plena seguridad, porque guardamos sus mandamientos. O sea, tú dices, entonces tengo que cuidar mi salvación. Sí y no. O sea, tú no puedes guardar algo que no viene de ti. La salvación viene de Dios, es el Señor quien te guarda. Pero ¿yo qué debo de hacer? Guardar sus mandamientos. Debo permanecer en su palabra. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? Toda mi vida. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré. Ahí corona se refiere a un premio. Se refiere a un galardón. ¿Cómo se llama? La corona. O sea que aquel que es fiel hasta la muerte, al final, ¿con qué se va a encontrar? Con la vida. Me temo que muchos que no han sido fieles y en su lecho de muerte piensan que porque un día fueron a la iglesia se van a ir al cielo, me temo que no encontrarán vida después de la muerte. Porque solamente el que es fiel hasta la muerte. Entonces, sin duda, el guardar los mandamientos de Dios es una firme ancla del alma, ya que estamos seguros en Él porque guardamos sus mandamientos. Y de esto nos da testimonio el Espíritu a nuestro espíritu de que somos de Dios. Recuerden que la palabra testimonio viene de una palabra griega que significa el que está al lado de. Entonces, ¿cómo te da testimonio el Espíritu a tu espíritu de que eres hijo de Dios? Porque si estás guardando los mandamientos de Dios, el Espíritu te va a decir, eso me agrada. Es así, que actúes así. Que camines por ese camino. Mira, la palabra de Dios dice esto, te la recuerda. Entonces ese testimonio te hace ver que eres hijo.
Entonces lo ponemos de esta manera. La iglesia, el Hijo de Dios, es Cristo cuando guarda sus mandamientos y en su discernimiento se va desarrollando porque el Espíritu Santo le da testimonio de los mandamientos que tiene en su corazón. Porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, no quiere decir que sea una consecuencia de que, ay, ya me lo memoricé, no peco. No, yo guardé en mi corazón sus mandamientos para que el Espíritu Santo me los recuerde. Ayer, Éxodo 20 lo dice claramente, ¿eh? Éxodo 20 del 1 al 5 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No hagas imagen de ninguna semejanza. El primer mandamiento es que no hacerse imágenes de ninguna especie, ni de lo alto, ni de lo bajo, ni de lo debajo de la tierra. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que evito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a mí, de los que guardan mis mandamientos. Guardar. Y lo que dijo, parecía controversial ayer el pastor Chuy, pero es verdad. ¿La misericordia es para todos? No. ¿Para quiénes? ¿Qué dice el verso ahí? Y hago misericordias de los que, ¿qué? Guardan mis mandamientos. Permanecer. Es permanecer, o sea, guardar significa permanecer, perseverar. No es hacer lo que tú quieras. No, es vamos a hacer lo que Dios me dice que haga yo. Y eso me asegura, porque mientras dice, tú has leído Jueces, ¿no? Mientras el pueblo hacía las obras de Dios, ¿cómo vivían? En paz, sus enemigos no los dominaban, ellos tenían comida, tenían bebida, sus vidas fructificaban, vivían contentos. Pero cuando se apartaban, Dios los dejaba y tenían la consecuencia de sus actos. ¿Por qué? Porque la misericordia es con aquellos que guardan sus mandamientos. Entonces, si tú guardas los mandamientos en tu corazón, ¿quién te los va a recordar? Porque aquel que es guiado significa que el Espíritu Santo te está recordando algo que tú ya guardaste, no te va a recordar algo que tú nunca has leído. Y obviamente cuando tú guardas los mandamientos, estás seguro. Nada ni nada te puede apartar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque andamos en sus mandamientos. Por eso sigue diciendo el versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿De qué está hablando? De la guía del Espíritu Santo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Por el Espíritu, eso quiere decir, por el testimonio del Espíritu en nosotros. Eso quiere decir. Porque obviamente si vive en nosotros está a tu lado. Y te está dando testimonio de que tú eres hijo de Dios. ¿Ok? Entonces sigue diciendo 4:1. Amados. Así, fíjate. Eso, amados, es para cristianos. O sea, este verso es para los que estamos dentro. ¿Ok? Para los que decimos que somos cristianos. Dice, no creáis a todo espíritu. Aquí todo espíritu es con E minúscula. No se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a la conducta y hace referencia a 3 personas. Número 1, a los falsos profetas. Entonces voy a explicar un poco esta parte con la historia y con... Se refiere a 3 personas. Número 1, los falsos profetas. Número 2, a quienes tratan de engañar. También se refiere a esas personas. Porque muchas veces tú puedes ver gente en la TV que habla de la Biblia. Fíjate, habla de la Biblia, pero no habla de Cristo. Ay, pero si habla bien bonito de la Biblia. Hasta me sacó la parábola del sembrador. Pues pregúntale a los niños si se la saben. Que algún niño de aquí siempre también se sabe la parábola del sembrador. Pero una cosa es saber la Biblia y otra cosa es conocer a Cristo.
Es muy distinto. El hecho de que conozcas mucha Biblia no quiere decir que conoces a Cristo. Número 3, también se refiere a aquellos que dicen tener un conocimiento elevado de verdades espirituales. Es como aquellos de, Dios me dijo. Ay, qué mal ha hecho, esa frase ha hecho muy mal a la iglesia, ¿no? Me dijo que hiciera esto. Dios te dijo que pecaras, Dios me dijo. Es típica frase de, Dios me reveló. ¿Qué te reveló? Y ya sacan su errada. Que Dios me reveló que cuando construyéramos la iglesia pusiéramos una Biblia en el fundamento. Cálmate. No se estaba refiriendo, que la Biblia dice que el fundamento de los apóstoles, la piedra angular es Cristo, es la Biblia. Sí, cierto. Pero no se refiere a algo físico, de un edificio. La Biblia dice también que somos una casa o piedras vivas edificadas. O sea, piedras vivas somos nosotros. La iglesia somos nosotros, no es un edificio. Somos nosotros. A eso se refiere. Y nuestra piedra angular debe ser la doctrina. Pero ya se van hasta allá de que hacen su siglo, hacen una construcción de un templo y le ponen una Biblia ahí la entierran. Eso es santería, ¿eh? Ay, pero lo hizo fulano. Pues me vale que no haya hecho. O sea, no. De Dios. Pero ahí ves a la gente que cuando tú les das decir que está en un error, ¿cómo se ponen? Ya no te hablan. No, con eso, ya no te hablan. Porque dicen que tú eres un legalista. ¿O no? Tú eres un espantado. En casa de oración te tienen así maniatado. Por eso tú no sabes las nuevas revelaciones que vienen por mi apóstol. 1 Corintios 14, 27, vamos a ver ahí. Primera Corintios 14, 27. Dice ahí. Pablo está hablando en estos capítulos, capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 12, 13 y 14, está hablando de los dones espirituales. Los dones espirituales en la iglesia son para edificación de la iglesia. Los dones espirituales vienen por el Espíritu de Dios. O sea, nadie nace con un don. Naces con una habilidad. Puedes nacer con una habilidad. Pero por decir, para trazar la palabra de Dios requieres un don de enseñanza. Entonces, un don es algo que viene de sobrenatural. O sea, no es algo que aprendiste. O sea, alguien que sabe hablar inglés, no habla en lenguas. Esa es una habilidad que él aprende. Hablar en lenguas es un don o hablar una lengua que tú nunca has aprendido. Y eso te viene por el poder del Espíritu Santo. Pero cuando alguien habla en lenguas, debe haber un intérprete para que pueda hablar en alto. Entonces, este hombre habla en lenguas misterios, o sea, habla de que cosas que no entendemos, y el intérprete debe de interpretar lo que ese hombre está hablando. Si no hay intérprete, entonces ese hombre debe hablar para sí mismo. No puede decirlo al altavoz. ¿Por qué? Porque no edifica a nadie. El chiste de los dones espirituales es que haya edificación. O sea, que todo nos edifique lo que está hablando. ¿Ok? Y así igualmente hay don de profecía. Hay don de enseñanza. Hay don de discernimiento de espíritus. Entonces, Pablo va a hablar porque, como hoy, en la iglesia de Corinto había mucho por un don, el don de lenguas. Que hoy en día hay muchas iglesias que tú vas y empiezan así la alabanza y hay unos que están hablando por allá, no sé qué tanto que están hablando, hablan cosas extrañas, pero lo hablan así como a viva voz. Pues la gente que apenas es nueva, como que, ay, me metí un manicomio. Están hablando así, ¿quién sabe? El problema es que no es que hablen así, sino que no hay intérprete. Entonces, ¿cómo sale la gente? En vez de edificada, sale confundida.
Y Dios no es un Dios de confusión. Te vamos a leer ahí, dice, versículo 27 de 1 Corintios 14. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3. O sea, está hablando del don de lenguas. Y por turno, no pueden hablar todos a la vez. No, hay que tener orden. Tú tienes el don de lengua, sí. Y Dios me está diciendo que diga algo. Ok, sí. Bueno, entonces habla y él interpreta. Por orden. No pueden hablar. Somos 3 y los 3 estamos verborreando. No, así no se puede. Uno primero, después otro y así. Ese es el orden. No dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Es decir, guarda silencio, habla para ti. No lo hagas a viva voz porque hay mucha gente que va a querer entender y no puede porque no hablas en una lengua extraña. Y para Dios, luego, versículo 29. Asimismo, los profetas, está hablando de aquel que tiene don de profecía. No está hablando, o sea, ya no hay profetas como Jeremías, como Ezequiel, como Esdras, como Abdías, como Habacuc, ya no hay profetas así. Hay un ministerio profético, que es otra cosa. Un profeta de ahora del Nuevo Testamento, no es aquel que Dios se me reveló, decir lo que Dios me dijo, y está fuera de las Escrituras. No, ya el profeta del día de hoy, que tiene don de profecía, tiene que hablar conforme a lo que está escrito. La profecía de Ezequiel, de Jeremías, está en la Biblia, es palabra autoritativa, palabra que no tiene error. Es palabra que sí o sí la leemos y la debemos de creer, pero la palabra de los profetas del día de hoy es palabra que debe ser juzgada. No es palabra autoritativa, dígala quien la diga. Es que es el pastor Juan Camaney, no importa. Lo que él diga es de discernirlo, lo que él está diciendo. Cuando dicen alabanza, así te dice el Señor. Bueno, cuando lees esa frase, entonces prende tus antenitas. A ver, ¿qué va a decir? Así te dice el Señor, vende todo lo que tienes, confía en mí, yo te voy a dar un grande, así que ahorita sales y lo vendes todo. ¿Vas a hacerlo? Pero lo dijo Juan Camaney, lo que dice la Biblia. Ahí viene tu conocimiento. ¿Te das cuenta? Ahí viene tu conocimiento. Si tienes poco conocimiento, pues te vas a ir. Entonces ahí ves a las gentes vendiendo sus posesiones, la trae a la iglesia, la trae al pastorcillo, y por si se va de viaje a las Bahamas. Entonces, asimismo, los profetas hablen 2 o 3. Se habla del que tiene don de profecía. O sea, Señor, entendí algo de su palabra y quiero vertirlo. Bueno, habla tú primero y después él. Es que yo leí en la escritura esto y entendí esto y quiero vertirlo, quiero edificar a la iglesia. Entendí. Ok. Pero dice, y los demás juzguen. ¿Qué quiere decir? Pues que a lo mejor ese hermano pues entendió mal, ¿no? Como aquel versículo que dice, es que Dios me reveló que debemos orar agarrados de las manos porque donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Yo le voy a decir, hermano, ese versículo está fuera del contexto. Dios no te dijo eso. Eso fue lo que tú entendiste. El problema de los dones, hermano, es que cuando hay un don, no perdemos la voluntad. Es decir, si tienes un don de lenguas, aunque tú hables en lengua extraña, no estás posesionado. Sigues hablando y tienes voluntad y puedes a lo mejor influir en lo que hablas por tu sentimiento. ¿Ok? Ese es el problema de los dones. O sea, el problema de un don de profecía. La gente puede hablar proféticamente, pero imagínate que tenga un problema, no sé qué razón, y puede influir en lo que él habla por el problema que está pasando. O sea, no significa que porque tengas don de profecía, el Espíritu Santo te posesiona y hablas lo que quiere, no, estás con tus 5 sentidos. Todas esas cosas de que se ponen así, y va a decir profecía. Eso, ¿sabes qué? Es una práctica griega,
¿Te acuerdas que los dioses tenían pitonisas? Eran mujeres vírgenes que las apartaban para, no sé, tal día posesionaban y decían el futuro. Es una práctica griega. ¿Pero qué crees? Hay de esos en la iglesia. Eso ya se metió a la iglesia. Hay iglesias que tienen sus pitonisas. O sea, sus videntes. Pero les llaman profetisas. Para que soy cristiano. Versículo número 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, fíjate bien. Y los espíritus de los profetas, espíritus, ¿qué quiere decir? Que lo que yo quiera decir, mi doctrina que yo entendí, está sujeto a mí. O sea, si me dicen que me calle, me puedo callar. No puedo callar esto que Dios me está poniendo. Ahí dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión. Ahí dice, sino de paz. Pues, ¿cuál era la situación de la iglesia? Que muchos hablaban de Dios, pero solo traían confusión a la iglesia, solo traían división, traían desacuerdo. Por eso Juan les dice, pruébenlos. ¿A qué espíritu se refiere? A gente que supuestamente profetiza. Entonces, en ese tiempo no había Nuevo Testamento, ¿ok? Por lo tanto, el discernimiento espiritual era muy importante para saber si lo que estaban diciendo esa persona venía de Dios. Pero también el motivo de escribir sobre este tema es alentar a los creyentes a estudiar las Escrituras. ¿Ok? Entonces, para probar los espíritus hay 3 pruebas fundamentales. Número 1, la prueba doctrinal. Prueba doctrinal. Es decir, ¿cómo o quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? O sea, ¿quién es Jesús para ese hombre? No, es que Jesús es el Hijo, Jesús se encarnó, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La prueba doctrinal. ¿Es Dios para ti, Jesús? Sí. ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Ahí dice Timoteo que es Jesús. Bueno, entonces, doctrinal pasa. Entonces, número 2, la segunda prueba que debemos de ver, de 1, el análisis del estilo de vida. Es decir, obedece, trata de guardar los mandamientos de Dios. Número 3, la aceptación social, lo que dijo Juan, el amor. ¿Ama a su hermano? ¿O es profetillas que profetiza o habla en su iglesia, pero maldice a todos aquellos que están en su contra? Los maldice, diciendo que él es profeta y aquel que se mete con él se mete con Dios. Este es un falso. No digo Jesús que al que te maldiga, bendícelo. Entonces, como este hombre, cámbialo, hace lo contrario. ¿Cómo? ¿Será de Dios? Analízalo. Pero ¿cómo lo vas a analizar si no sabes lo que Jesús dijo en Mateo 5? Pues te vas con la piña, si se puede. ¿Te das cuenta cómo es básico el conocimiento? Pues es necesario que estudies, por eso está el Instituto Bíblico. Entonces seguimos estudiando ese verso, ¿no? 4.1 de Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí la palabra creer significa confiar. Confiar, pero habla de una manera de confiar, de poner tu bienestar en esas manos. O sea, confiar hasta tu vida. Habla de confiar sin pedir explicación alguna. Simplemente te lo dijeron y tú te la comes.
¿Qué significa? Juan está llamando a que a que no seamos ingenuos. No seas ingenuo, o sea, si yo te viniera una gente que venda, no sé, alguna cosa, imagínate que viene un panadero y te vende un pan duro y te dice, es pan del día. ¿Te la crees? ¿Quién se la creería? Yo siento que un niño, ¿no? Llama al hijo del pianista, a Natanael, y le dices, mira niño, este es pan del día, él te lo va a agarrar. Porque no sabe, no tiene el conocimiento de cómo es un pan del día. Pero sería desastroso, de 80 años, pues, te la comas, ¿verdad? Ese es el problema, que hay muchos que en la iglesia dicen que tienen 20 años en la iglesia y entonces siguen comiendo el pan duro. Es como aquella vez que, fíjate, en unidad. Hace tiempo, cuando todavía estábamos en casa de oración, fuimos a una última reunión de damas. ¿Sabes qué descubrieron de esa reunión de damas? Que el tema que dio esa damita lo habían dado en enlace. Y había allí que me dijeron, no sabes que esto no es de Dios. Pero eran pocas, Eran pocas las que se dieron cuenta de que la sacó de la doctrina de la prosperidad. Todas las demás se comieron el pan duro. ¿De qué me habla eso? De que en su vida personal no hay estudio bíblico. O sea, si les dicen que la luna es de queso, se la comen. No seamos ingenuos. Eso es lo que está diciendo. Amados, no sean ingenuos, no le crean a todo espíritu. Pruébenlo. Aquí la palabra probar es la palabra griega dokimazo. Y significa literalmente, o da la idea de poner una balanza. En un lado está tu conocimiento y del otro lado lo que te están diciendo. ¿Ok? En un lado tienes tu conocimiento, del otro lado tu conocimiento, lo que te están diciendo. Entonces, ¿cómo debe estar? Equilibrada. Pero si tu conocimiento hace ver que eso es pura paja, ¿le vas a creer? La idea de probar habla de que has cernido arena o has cernido harina. Es que pones la harina y le empiezas a mover y sale la harina finita. El cernidor es tu conocimiento. Entonces, ahora la prueba aquí es para encontrar lo que es de Dios, La palabra dokimazo se emplea cuando buscaban una moneda verdadera entre muchas falsas. Ahí se empleaba dokimazo. Entonces, para hacer esto, para hacer esta parte del dokimazo, requerimos de un don. Y ese don se le llama discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10 habla de ese don. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Bueno, ¿qué es este don? ¿Qué es el don de discernimiento de espíritus? Lo voy a explicar. Este don es la capacidad de poder distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Para eso sirve ese don. Para distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso. Ahora, obviamente, el don es dado por el Espíritu Santo y funciona con efectividad cuando somos llenos del Espíritu Santo. Ok, o sea, el don o los dones, por decir un don de sanidad, un don de hacer milagros, no está supeditado a la voluntad humana. O sea, aquel que tiene don de sanidad no sana a voluntad. O sea, pónganme una fila de enfermos y a todos los voy a sanar ahorita. No, cálmate, ¿tú no eres Dios? Dios sana
a quien Él quiere. Ay, no, porque Él sanó al de allá y a este no. Está más grave, Señor, y el de allá a duras penas le dolía el callo y lo sanaste, y a este casi está muriendo, no lo sanaste. Pues te voy a responder como le dijo Dios a Job: ¿quién eres tú para contender con el Altísimo? ¿Dónde estabas tú cuando Él afirmaba los cielos y afirmaba las montañas? ¿Dónde estabas tú para contender con Dios? Entonces, ¿alguien hace sus campañas de milagros y eso? Es un bufón, porque está traficando con algo que no es suyo. Ahora te voy a decir otra cosa: los brujos también hacen sanidades, Ve a Catemaco y vas a ver. Los brujos también hablan en lenguas, O sea, el hecho de que alguien tenga un don no quiere decir que es de Dios. Hay que probar los espíritus. ¿Ah? Ay, porque luego te invitan a iglesias y ves esas cosas y como que dices: ay, ¿y por qué en Casa de Oración no se ve eso? ¿En serio? O sea, ay, pastor, es que allá donde yo fui, sentí como que el fuego me consumía y tocaban el chofer. Una trompeta aquí también, pastor. Mira, mejor ponte a estudiar la Biblia. Ya déjate de esos rollos de que me movieron y toda esa parte. ¿Sabes por qué? Porque si así fuera, mucha de esa gente que está allí no cambia su vida. Porque eso no cambia nada. Lo que te va a cambiar es la verdadera adoración a Dios. ¿Cómo es? Depender totalmente de Dios. Una doctrina que sí parece de Dios, pero es como gangrena. ¿Sabes cómo es la gangrena? Te va comiendo poco a poco. Vamos a ver un ejemplo de esto. Hechos 13:4, de este don, el don de discernimiento de espíritus. Entonces ahora, pastor, ¿puede alguien tener todos los dones? No. ¿Sabes quién es el único que tuvo todos los dones? Jesús. Es el único que tuvo todos. Este discernimiento de espíritus habla cuando dice: y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos. O dice: pero Jesús no se fiaba de ninguno, porque desde el principio Él sabía quién creía en Él. Discernimiento de espíritus. Él lo sabía. No todos tenemos ese don. No todos lo tenemos. Yo he visto más este don ejercido en las mujeres. Tiene esa parte en que cuando un hombre o una mujer tiene un mal espíritu de que quiere solamente posición, no quiere aprender. El problema es que, como te dije, los dones pueden ser influenciados por nuestra humanidad. Entonces imagínate, si esa persona que se acerca te cae gorda, pues siempre vas a pensar que viene por algo malo. Y puedes tener el don, pero a veces te equivocas porque obviamente tu humanidad también influye. Pero mira, dice aquí los apóstoles, Pablo y Bernabé, fueron a Chipre. Dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Selén, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí Juan es Juan Marcos, Lo dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Mira cómo le dicen: falso profeta. Era mago. Aquí mago se refiere a una persona que tenía mucho conocimiento. ¿A qué se refiere? Era una persona que a combinaciones de cosas. Mira, era judío. O sea, conocía la ley de Dios, obviamente los judíos conocían toda la Torá, pero también lo había combinado con conocimiento helénico. Es decir, de los griegos, todo ese conocimiento lo había combinado. Por eso dice, se llama Jesús. Ese es su nombre judío, Bar Jesús.
Y ahí el versículo 8 es un nombre griego, Elimás. Era el que más utilizaba él. No se llamaba Bar Jesús, sino se llamaba Bar Jesús, pero en el griego decían Elimás y era el que más utilizaba. Entonces dice, versículo 7, ¿dónde estaba este hombre, este mago? Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, estaba con él y le decía cosas que Dios le decía supuestamente, y con ello ganancias. ¿Cómo? Dios me dijo que vamos a hacer una colecta de zarcillos y aretes. Pues ahí vas a la gente, sí. O sea, hay veces hasta esta gente de pare de sufrir, son como ellos. Son magos, ¿por qué? Hechizan a la gente. La engañan. Tú tienes problemas, sí. Dios me está diciendo en este momento que abren los cielos para usted. Que usted tiene fe. Pero la fe debe verse. La fe tiene que ser. ¿Y cómo? Dale a Dios todo lo que tengas ahí en tu bolsa. O sea, la gente no, sí, yo sí creo que... Dice, porque si tú no das, tu fe es falsa. Y se sacan el verso, porque la fe sin obras es muerta. Sí. ¿Tú tienes fe? Sí, dale a Dios. La gente, yo sí tengo fe. ¿Y cómo demuestras tu fe? Pues saca tu cartera y lo que tengas ahí, dalo. ¿Ah? Sacan los Bar Jesús. ¿Te aprovechan de la gente? Entonces dice ahí, John, procónsul, llamó a Pablo y a Bernabé y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, que este Bar Jesús les resistía, dice, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué trataba de hacer? Lo que hacía este Elimás era, Pablo hablaba de algo, o sea, hablaba de la resurrección de los muertos, y Bar Jesús entraba y le decía, no, pero a ver, ¿cómo que los muertos resucitan si esto, y se le oponía? Y después Pablo hablaba sobre una enseñanza de Jesús, por decir, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, y le enseñaba eso, y Elimás se ponía otra vez y decía, no es cierto, porque yo conozco una gente que lloraba y nunca se fue consolada. A ver, lo que tú dices, Pablo, está mal. ¿Hay gente así o no? ¿Qué aprendiste en la iglesia? No, el pastor predicó de esto y esto. No es cierto, porque allá donde yo fui a un instituto bíblico, teológico. Y lo que te enseñó está mal, porque esto y esto. Y él te empieza a sacar, hay diferentes tipos. Pasivos, activos. ¿Eso te lo enseñó? No me dijo eso, no, está mal. Ay, cálmate, Bar Jesús. ¿Está? ¿Cuál es el punto de ellos? Apartar de la fe a las gentes que están siendo instruidas. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ahí viene, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Qué quiere decir? El Espíritu le reveló a Pablo el espíritu que ese hombre tenía. Era un espíritu en contra de Dios, que no era para edificación, o sea, le dio la prueba de que el espíritu de ese era un falso. Decía conocer de Dios, pero no es cierto, era un falso ese hombre. Entonces por eso dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? O sea, llegó un momento en que tanto decía Bar Jesús del Evangelio que empezó a ponerlo en televisión. O sea, como que ya el procónsul decía, no, pero es que a lo mejor el Evangelio es como otro mensajillo más de como Aristóteles y Platón y todo. A lo mejor el Evangelio es así. Ya el Espíritu le reveló a Pablo, le dijo, no, este hombre es un falso, repréndelo. Discernimiento de espíritu. Porque este Bar Jesús también hablaba de Dios. Pero no creáis a todo espíritu,
Pruébenlo. ¿Cómo? Discernimiento. ¿De qué depende tu discernimiento? De tu conocimiento. Entonces, vámonos por la parte final. Dice ahí versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor buscando quién lo condujese de la mano. O sea, quedó ciego este Bar Jesús. ¿Por qué? Porque era la condición real en la cual él se encontraba. Hablaba cosas en ceguera espiritual. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Ahora, no quiere decir que cualquiera que sea falso va a quedar ciego, ¿eh? No significa eso. Pero obviamente, cuando esos hombres son descubiertos, al que están engañando se va a dar cuenta que ese es un ciego y quiere guiar un ciego a otros. Así dijo Jesús, el que quiera guiar a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, cuando tú te das cuenta de que el que te estaba predicando es un falso, tú dices, ese está más ciego que yo. Entonces, ese hombre, Elimás, Bar Jesús, era un anticristo. Un falso profeta que había engañado por mucho tiempo al procónsul y a los hombres de esa ciudad, Chipre. Un hombre que tiene el don de discernimiento de espíritus, tiene la capacidad para discernir si un hombre es un impostor o un oportunista. Pues bueno este don. Porque hay gente que Dios me mandó a que predicase en su iglesia. Tú te das cuenta y dices, este cuate es un que saca el dinero. No sabes qué, mira aquí, no. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta también? Cuando llega y te dice, me envió. Ah, sí, ¿quién te envía? Pues de una iglesia por ahí. No, dime el nombre de tu autoridad. Jesús es mi pastor. Eso ni los oigas. Porque todas esas gentes que supuestamente andan haciendo campañas deben tener una autoridad. ¿Quién los esté supervisando? Tienen que dar cuentas a alguien. Porque hasta Jesús mismo tenía autoridad. No hacía su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Autoridad. Entonces nadie aquí se está mandando solo, ¿eh? Por eso dice el pastor, cuando dice nuestra matriz, habla de que es nuestra autoridad y tenemos que dar cuentas a ellos también. De qué es lo que estamos predicando. De cuáles son las series que estamos llevando. O sea, no nos mandamos solos. Porque ese es el orden. Entonces uno que te llega y te dice, es que Dios me mandó. No, si iglesia vienes, o quién te manda, quién es tu autoridad. No, pero es que yo soy independiente. No, anda en desorden. ¿Cómo? Entonces ese no viene de Dios. Entonces retomando para ir al final. 4:1 de Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? La razón es porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces cada creyente es responsable de lo que está escuchando, ¿eh? Y te lo voy a decir de una vez aquí. Todavía no hay una iglesia que esté capacitada para escuchar cosas fuera de. O sea, si vas a escuchar audios en el internet, yo no me pongo a eso, pero prefiero ahora que tú escuches audios de Casa de Oración. O sea, escucha al pastor Raúl Borboa de Casa de Oración Los Cabos, al pastor Chuy Olivares, al pastor Julio Márquez, al pastor Toño Ortiz, al pastor Memo Gómez de Casa de Oración Seattle, al pastor Guillermo Gómez de Casa de Oración California, al pastor de Casa de Rey, Cristóbal, el pastor Cristóbal, al pastor Carlos Olivares, porque vamos por esa misma línea. ¿Por qué? Porque aún te falta crecer para escuchar otro tipo de cosas, porque si no después te vas a confundir y al final ¿sabes quién va a perder esa confianza en Dios? Porque andas escuchando cosas que no te convienen. Todavía no estás en esa capacidad.
Tienes que madurar más. Para ya decir, no, esto no es de Dios. ¿Sabes qué? Lo desecho. Esto sí. Esto sí. Esto sí. Tienes mucho material ahí. Pues te digo, ahorita todavía no estamos en esa capacidad de que yo te diga, no, pues escucha y tienes el poder de discernir. Hay muchos que todavía no lo tienen. ¿Por qué? Les falta estudio bíblico. Les falta estudio, les falta más conocimiento. Lo vas a tener un día. Pero ahorita no es. Entonces, si vas a escuchar, ¿qué? Escucha. Pero trata de que la línea sea casa de oración. ¿Para qué? No estoy diciendo que casa de oración no tenga errores, ¿eh? No estoy diciendo eso, porque yo he escuchado a pastores que luego vierten algunas cosas que yo no estoy de acuerdo. Pero la doctrina fundamental es buena. ¿Ok? La doctrina fundamental es buena. Entonces, ¿cómo saber a quién escuchar o a quién no creerle? Por escuchar lo que dice. La apariencia, hermanos, la apariencia, el estilo, los edificios, las personalidades y el número de adherentes son irrelevantes. Son irrelevantes. Sus enseñanzas pueden ser cautivadoras, tener dinamismo, conexión y carisma, pero lo que importa es la doctrina, no el cómo habla. Porque yo he conocido pastores que hablan así como baladas, así. Y te duermen, no, ay, no, el pastor habla bien querido, bien querido. Bueno, no te importa cómo habla, es lo que habla. Porque hay gente que, ya ves, los profetas de hoy, el Señor está diciendo, y empiezan a hablar así como, que piensan que eso es autoridad, ¿no? Y arrepiéntete de tus pecados. O sea, y hablan así. Eso no quiere decir nada, ¿eh? Escucha bien lo que está hablando. Porque hay muchos, ¿por qué crees que hay muchas personas que hablan como... O sea, hablan así, y hablan, y no se paran, y hablan. Yo te voy a decir un ejemplo de ella, de una falsa, y lo digo así abiertamente, se llama Sara Maldonado, es la esposa de este hombre pseudoapóstol Guillermo. Ella asegura que por dólares te mete al cielo, y lo dijo abiertamente. Esa mujer es la que asegura que el Espíritu Santo tiene senos de mujer. Es lo que dice ella. ¿Y ve su iglesia? ¿O su templo? Lleno. Lleno. ¿Qué pasa ahí? Ciegos, guías de ciegos. Y yo con el conocimiento que tengo digo, esa es una falsa. Tú, yo, escucharte a ti, por favor, ¿no? No pierdo mí. Pero yo te lo digo también que si hay cristianos que se dicen que están escuchando esa falsa o al falso de su marido. Los escuchan. Y aunque les digas, no los escuches, pero no, a mí, yo pienso que lo que él dice, bueno, sí tiene algunos erroresazos, pero los escuchan. Hermanos, no creamos a todo espíritu, probemos los espíritus si son de Dios. Si no son de Dios, ¿qué lo estás escuchando? Ciérrale. Elimínalo de tu Facebook. Elimínalo, porque no tiene nada que enseñarte ese hombre. Termino, Deuteronomio 13:1, y con eso voy a terminar. Deuteronomio 13:1. Y esta mujer hasta amenaza a la iglesia, ¿eh? La amenaza. No, en aquel día lo vas a ver cuando no me das tu dinero. Y te va al infierno porque no creíste en mí. No, la primera que se va a ir al infierno eres tú. Pero, y la gente dice, y la gente empieza, amén, oyendo esa doctrina de demonio. Qué triste, ¿no? Qué triste. Dice ahí,
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, es decir, te dice, Dios me dijo, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de Dios, esa tú conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová andaréis, a él temeréis. Otra vez, ¿qué dice ahí? Guardaréis sus mandamientos, porque el que guarda su palabra permanece en él. ¿Okay? Y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta soñador de sueños. Ay, ¿cuántos se morirían hoy en día si hiciera? Ya la pensarían más en decir esas bufonadas de el dinero te mete al cielo. La pensarían con esto. Dice, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. ¿Qué dijimos que era apostatar? Ponerse en contra de. Apostatar. Que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte, apostasía otra vez, del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos, y si vamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los cuales que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro de ella, no te irás con él. Aquí ídolos es de que, vamos a hacer esto. Oye, pero eso a Dios no le agrada. No importa. Dios sabe nuestro corazón. No consentirás, ni le prestarás oído, o sea, ni lo escuches. Ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Ahí lo dice, ¿eh? Sino que lo matarás, eso no lo hagas. Dice, tu mano primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti semejante a esta. ¿Eso lo dijo Dios? Así que si levantare un hombre que te dice, Dios me dijo, y te dice, y lo que te dice está, agrede las escrituras, no prestarás oído, apártate de él, no le tengas contemplación, porque procura apartarte de Dios. Así que hermanos, probemos los espíritus, es decir, probemos la doctrina. Hoy hay muchas doctrinas afuera, muchas. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para discernir eso? Conocimiento. Estudia la Biblia. Pero por eso está el Instituto Bíblico. ¿Para qué? No para que yo me sienta satisfecho de que tengo aquí 20 sentados, no. Es para tu protección, tuya. Para que cuando venga esa falsa doctrina, ¿qué hagas tú? No, eso no es de Dios. Y permanezcas firme. Pero si no, puedes apostatar. Puedes apostatar. Vamos a orar, hermanos.